¿Se pierde la salvación? Respuesta rápida, no. No para el que la tiene. Nosotros tenemos que definir primero qué es ser salvo antes de ver si es posible que la salvación se pueda perder. Si nosotros definimos la salvación en términos de una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, es decir, ha sido traído de la muerte a la vida, ha sido justificado por Dios por medio de la fe, es decir, la justicia perfecta de Cristo ha sido puesta en su cuenta, ha sido adoptado por Dios, ha sido reconciliado con Dios. Una persona que tenga esas características no puede perder, obviamente, la salvación, porque eso implicaría que la persona sea desregenerada, o sea, que pase de nuevo de la vida a la muerte. Eso significaría que la justicia de Cristo que fue puesta en su cuenta no es una justicia perfecta, porque al final de cuentas lo que nos salva no es mi desempeño después que yo soy cristiano. Lo que me salva en el tribunal de Dios es la justicia perfecta de su Hijo, que es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Segunda a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros, a favor nuestro, Dios a él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si nosotros tenemos en nuestra cuenta celestial la justicia de Dios, es imposible que esa salvación se pierda. Ahora, tenemos que entender que hay personas en las iglesias que profesan ser cristianas y no lo son. Entonces, en ese sentido, si una persona dice que es creyente y al mismo tiempo no se nota en ella, no se ve en ella esas evidencias de la salvación que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, es una persona que no está luchando con sus pecados, es una persona a quien no le importa obedecer los mandamientos del Señor, es una persona que no ama a sus hermanos en la fe. Entonces, esa persona debe cuestionarse si en verdad ha sido salva. Entonces, hay dos preguntas que no debemos confundir la una con la otra. La primera es, ¿cómo yo puedo ser salvo? Arrepintiéndome de mis pecados y creyendo en Jesús. La otra pregunta es, ¿cómo yo sé que yo soy salvo? Y ahí vienen las evidencias de la salvación. Si una persona no tiene esas evidencias, no es que pierde la salvación si en el día de mañana se aparta. La Biblia, el Nuevo Testamento, habla de personas que por un tiempo parecen creyentes, pero evidentemente nunca lo fueron. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase o se manifestara que no todos son de nosotros. Si hubieran sido, habrían permanecido, pero como no fueron, por un tiempo parecían creyentes. Es como dice Pedro, la puerca vuelve al cieno y el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve al lodazal. Fíjense que siguen siendo perros y siguen siendo puercos, espiritualmente hablando. O sea que la salvación no se pierde para el que la tiene. Esas advertencias que encontramos en el Nuevo Testamento es precisamente porque los apóstoles no asumían que todo el que estaba sentado en un banco de una iglesia y aún fuera miembro de la iglesia, que esa persona fuera creyente, porque tal vez era un creyente falso. Así que de ahí las advertencias del Nuevo Testamento de perseverar en la fe. La salvación no se pierde para el que la tiene. En la salvación no se puede perder porque es la vida eterna puesta en nosotros por Cristo Jesús. Nosotros somos unidos a Cristo y Él es la vida eterna. O sea, la vida eterna no es algo que Dios infunde en mí cuando yo creo. Es que Dios une mi vida a la de Jesús y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 10:27. Dice, mis ovejas oyen mi voz
Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos agarrados por Cristo y por su Padre y nadie nos puede separar de allí.